Buenas tardes, el día de hoy entonces vamos a presentar el siguiente video como parte del parcial final del corte 3 en la materia de expresión oral y escrita. El grupo está conformado por mi compañera Mayra Alejandra Galvis Medina, mi compañera Angélica María Salazar y Jorge Hernán Varela. El tema que vamos a tratar en esta mesa redonda es lo relacionado a la justicia transicional, para lo cual hemos dividido este tema en tres grandes aspectos. El que tiene que ver con el concepto general de la justicia transicional, el que tiene que ver con un concepto globalizado con relación a la justicia transicional y la justicia transicional aplicada ya directamente en el contexto colombiano. Entonces va a iniciar mi compañera Angélica María con la introducción de cuál es el concepto de la justicia transicional. Bueno, entendemos a manera de concepto, sí, que la justicia transicional es aquella que busca la reparación de las víctimas de delitos en cuestión de derechos humanos. Es vista como una forma para abordar en sí lo que es la justicia, ¿sí? Tiene varios componentes que son reparación, justicia, verdad y la no repetición de los delitos. La justicia transicional otorga a las víctimas el conocimiento de lo que es la verdad, de saber qué pasó y cómo fueron los hechos en los que ocurrieron dichos delitos. La justicia transicional en el mundo remonta en el año de 1945 y 1947, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se creó el Tribunal de Nuremberg. Realmente, basándonos en la historia, la justicia transicional es creada en años antes de Cristo en Atenea, Esparta, quien eran los que ajusticiaban a todos aquellos que no cumplían las órdenes de sus mandatarios. La justicia transicional generó fuerza comenzando en 1980, generando juicios a exmilitares en Grecia y en Argentina. Argentina es la primera ciudad en Latinoamérica en crear la justicia transicional. A partir del 15 de diciembre de 2015, el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC llegaron a un acuerdo en el punto número 5 de la agenda que trata sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Llegando a este acuerdo, el gobierno y las FARC establecieron que el mecanismo por medio del cual se iba a implementar la justicia en ese acuerdo de paz era la justicia transicional. Cabe anotar que existen otro tipo de justicias, como es la justicia legal u ordinaria, la justicia regulativa y la justicia conmutativa. En nuestro país está establecido constitucionalmente que la justicia que opera es la justicia legal u ordinaria. Para el acuerdo de paz que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las FARC, se estableció que el mecanismo de justicia que se iba a implementar es el mecanismo de justicia transicional, por medio del cual se va a llevar a cabo la garantía a las víctimas de que se va a cumplir con verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema integral de justicia y reparación se empieza a implementar o se empezará a implementar en el postconflicto con la guerrilla de las FARC. Existen ciertos requisitos que se deben llevar a cabo para que todos los miembros de la subversión o de la guerrilla de las FARC que se quieran acoger al sistema de justicia transicional se deben cumplir.
Estos requisitos son los 4 derechos que se deben garantizar a las víctimas, los cuales tienen que ver con la verdad, es decir, que los miembros de la guerrilla tienen que decir la verdad al respecto de los hechos en ocurrencia del conflicto interno colombiano. Se deben comprometer a no repetir sus acciones delictivas y se deben someter a la justicia, además de eso. Garantizando estos 4 elementos, al someterse a la justicia, en el proceso de paz que se está llevando a cabo, se estableció que no necesariamente el sometimiento a la justicia debe cumplirse con penas carcelarias o en establecimientos carcelarios. Se estableció que uno de los mecanismos por los cuales los miembros de la guerrilla van a poder cumplir con esas penas pueden ser o en sus domicilios o en unas zonas veredales que se han establecido previamente y en común acuerdo entre el gobierno y las guerrillas, donde ellos se van a concentrar y van a empezar a cumplir sus penas con labores sociales. Se determina entonces que en las sociedades donde ocurren una mayor y continua violación de los derechos humanos, se genera una mayor desconfianza, se genera un mayor atraso. Entonces es por esto que esas sociedades demandan una mayor cantidad de justicia. Bueno, la justicia transicional no contempla delitos de lesa humanidad. Es decir, que en el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, se va a tener en cuenta únicamente los crímenes en ocasión del conflicto, es decir, los crímenes cometidos durante el periodo del conflicto interno que está viviendo el país. Los crímenes de lesa humanidad no van a ser tenidos en cuenta y las personas que sean condenadas por delitos de lesa humanidad no van a tener los beneficios que tiene la justicia transicional. Ahí es donde vamos a hablar ahorita de lo que tiene que ver cuál es la diferencia entre justicia transicional y justicia ordinaria. Bueno, la diferencia entre justicia transicional y justicia ordinaria es que la justicia ordinaria solamente investiga y condena, mientras que la justicia transicional va a hacer cumplir la verdad, va a hacer justicia, no van a volver a haber repeticiones de los crímenes y va a haber una reparación de la víctima. En este caso, si hablamos del conflicto en nuestro país, no estaríamos aplicando una justicia transicional porque no se va a hablar de toda la verdad. La reparación no va a ser, por decirlo así, equitativa. Y la parte de la justicia, pues no va a ser medida como debería ser. Es una justicia que está siendo un poco flexible con personas que pues realmente lastimaron al país. Entonces, desde mi punto de vista, no es una justicia transicional lo que se está aplicando, sino una justicia ordinaria, con ciertas flexibilidades. Pues creería yo que no son pocas las flexibilidades, son muchas. De hecho, los beneficios que están obteniendo los miembros de la guerrilla son beneficios muy altos, hablando de la cantidad y del tipo de delitos que cometieron durante la ocurrencia del conflicto. Delitos de lesa humanidad como el secuestro, el reclutamiento de menores, el maltrato a la mujer, el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado. Este tipo de delitos tan crueles van a quedar prácticamente en la impunidad porque estas personas van a ir a unas zonas veredales a cumplir su condena simplemente diciendo sí, yo maté, o sí, yo secuestré, o sí, yo recluté. Y eso, solamente el hecho de reconocer que ellos lo hicieron va a ser suficiente para que ellos sean acogidos dentro de la justicia transicional y cumplan sus condenas dentro de esas zonas veredales o dentro de esos sitios especiales establecidos para que ellos cumplan sus condenas. Entonces, como dice mi compañera Mayra, es muy poco
es muy poco restaurativo el hecho de que el victimario se vaya, por decirlo así, entre comillas, a pasar bueno a una zona veredal y estarse en un sitio donde va a decir que cumplió su condena. No necesariamente tiene que ser una condena carcelaria, porque si bien la evolución de la justicia tiene que ver con el hecho de que no hayan tantas personas en las cárceles, pero sí de alguna forma que esas personas sientan restringida su libertad por el hecho de haber cometido un delito atroz. En nuestro país llevamos más de 50 años en una guerra en la que los que pelearon y los que asesinaron fueron ellos. El Estado aunque haya cometido, aunque haya cometido varios errores en ocasión de ese conflicto, el Estado lo único que hizo fue defenderse de un actor armado ilegal, independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias. Entonces, en este orden de ideas, apoyo mucho el concepto de mi compañera Mayra con relación a la poca fuerza que tiene el poco castigo que tiene la justicia transicional con relación a los victimarios. Bueno, y desde este punto de vista, ¿ustedes realmente creen que es necesario una implementación de esta justicia transicional de esta manera? Una implementación de la justicia transicional. Sí, o sea, Sí, claro, que sea implementada de la manera en que se está. Debería ser implementada dentro de la mano, o sea, debería ser implementada una justicia transicional como se ha hecho siempre, haciendo una comparación con la Segunda Guerra Mundial. La justicia transicional entró pues como a ser parte de esa restauración de víctimas. Todas las víctimas en su mayoría fueron restauradas. Todos los agresores y quienes violaron los derechos humanos de estas personas fueron ajusticiados, sin importar su cargo, su procedencia, sin importar su estatus económico, sin importar si eran militares, si simplemente eran civiles. Ni siquiera su ideología, porque de hecho ellos tenían una ideología, que es lo que de pronto quieren implementar aquí la guerrilla de las FARC. Ellos se basan en que tenían una ideología de ser un ejército del pueblo o para el pueblo. Esa era su ideología y en eso se basan ellos, y creen o lo que ellos han argumentado es que el hecho de tener esa ideología les da pie para que se aplique la justicia transicional en la forma en que ellos la quieren aplicar. Es decir, la justicia transicional es una, y como tú lo dijiste ahora, es un concepto único. La justicia transicional es un concepto en el que se debe garantizar los derechos de las víctimas. ¿Cuáles son estos derechos? Verdad, justicia, reparación y no repetición. Verdad significa pues que el victimario diga lo que hizo y que confiese lo que hizo. Que haya reparación, esa reparación debe ser material, debe ser tangible, tangente, o sea, que se pueda palpar, que la víctima pueda sentir que realmente se le reparó el daño que se le hizo. Que no se repita significa que el victimario no vuelva a cometer sus delitos. Pero cuando hablamos de justicia dentro de esos 4 aspectos, ahí es donde no se está viendo reflejado el concepto real de la justicia transicional, porque justicia no va a haber. Justicia no va a haber, ¿por qué? Porque ellos simplemente van a ir a cumplir su condena a un sitio especial para ellos. Eso no es, eso en nuestro concepto, pues al menos en el mío, no tiene nada de justicia, simplemente tiene es un beneficio para ellos. Si la justicia operara, como lo decía Mayra ahorita, si la justicia operara realmente, aquí en Colombia los cabecillas de la guerrilla de las FARC deben cumplir condenas ejemplares por los delitos que cometieron. Si la justicia transicional operó perfectamente en el tribunal de Nuremberg cuando se juzgó y se condenó, y en muchísimos casos se ejecutó a todos los actores que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron los nazis, que asesinaron más de 6.000 judíos, fueron ejecutados, o sea, fueron juzgados, es decir, que se les garantizó el derecho a su defensa y fueron condenados. Entonces, ¿por qué
no se aplica de esa forma porque, o sea, la justicia transicional se tergiversó y se acomodó a la conveniencia de la guerrilla. En ese aspecto el Estado fue débil y permitió que la guerrilla acomodara la justicia transicional a su conveniencia. O sea que en nuestra justicia transicional no estamos cumpliendo con los 3 requisitos Exacto. del Centro Internacional de la Justicia. Exacto. Que sería asesorar, investigar y colaborar en la víctima. En este caso hay una investigación, hay un asesoramiento al país, pero no hay una colaboración directa ni tampoco una... O sea, la víctima es la que está quedando sin una colaboración. Exacto, o sea, se cumplen los otros aspectos menos la justicia. Menos la justicia. A ver, de esta manera damos así por terminado nuestra charla sobre la justicia transicional para la asignatura de la profesora Luz Marina Bernal. Muchas gracias.